al núcleo y ahí se realiza la replicación del genoma. Ya. Después se realiza la traducción, la conversión del RNA en ADN, la conversión, después el ensamblaje y la salida. Ya. Rolando, ¿tú qué dices? Moreno, Sí, doctor. en cuanto a la replicación, ¿cómo se produce la replicación Ah, de influenza? esta igual pasa por diferentes fases, que puede ser absorción, oh, adsorción, perdón, penetración, replicación y síntesis de proteínas, maduración de ensamblaje y liberación. Creo que solo son esas, doctor. Ya, eso es en general. Sí. Algunos detalles que nos puedan dar, a ver, Joana Ah, Callejo. yo he leído, doctor, que la replicación viral empieza con la unión de la hemaglutinina, doctor, del ácido cílico a la superficie celular, después que se unen diferentes estructuras del ácido cílico, algo así, doctor. Ya está bien para sus conocimientos, para alumnos de colegio, pero a ver, más profundo. Rilda. Navarrilda. Ana, ¿qué has leído tú? Bueno. ¿Sí? Adelante. Uh-huh. Ya. Es uno de los pocos virus en realidad que la transcripción se realiza en el núcleo. Sí hay algunos pasos que se realiza en el citoplasma de la célula. Por ejemplo, la migración, como vamos a ver más adelante, de los desde la PB1, PB2, proteína de matriz, que se desdobla en M1, M2. Algunos de estos pasos se realizan en el citoplasma y otros en el núcleo. Y después van a converger en la transcripción para la liberación del virus, como vamos a ver, ¿sí? Entonces, cuando se produce la transcripción de algunos segmentos del genoma, se realiza unos en el núcleo y otros en el citoplasma, pero después se convergen ya cuando se va a liberar el virus, las proteínas, 10 proteínas de los 8 genes que codifican el virus de la influenza, para 10 proteínas, no sé si recuerdan, igual vamos a repasar, se van a unir del citoplasma hacia el núcleo de la célula, en este caso del alveolo, ¿sí?
Vamos a ir viendo los pasos. Bien, entonces avanzamos y vamos a ver entonces. Replicación. Como bien decían, una vez que el virus se va a unir a la célula, en este caso el alvéolo o las células ciliadas del tracto respiratorio superior e inferior, ¿sí? Se va a unir con las proteínas hemaglutinina, con la proteína H, por receptores celulares que están hechos de ácido ciálico, ¿sí? Receptores celulares, y por un fenómeno de endocitosis se va a transformar un endosoma y se va a internalizar el virus al citoplasma, ¿sí? Por un endosoma al citoplasma de la célula alveolar, en este caso de la célula ciliada del tracto respiratorio superior que el virus infecta, ¿sí? Los receptores de ácido ciálico sirven como unión del virus al receptor, y los receptores de neuraminidasa forman canales que luego van a servir para la proteína M2, canales iónicos, no pasan otra cosa, solamente iones y electrones que van a servir para la maduración del virus una vez que se produzca la gemación. Sí, entonces hay dos entradas, una del receptor por ácido ciálico y otra por la formación de canales que sirve la neuraminidasa, la proteína N en este caso. Una vez que llegan al endosoma, se va a dirigir el genoma al núcleo, ¿sí? Los 8 genes del virus influenza se va a dirigir al núcleo de la célula, y ahí se va a producir la transcripción mediante un RNA un RNA de mensajero RNA, va a migrar del núcleo hacia el citoplasma. Se va a producir la transcripción mediante un mensajero RNA, es decir, se va a desdoblar este mensajero RNA en dos moléculas de RNA, una molécula producida por un mensajero RNA poli A, que se llama, que pueden ver en la cola, porque la transcripción se va a producir en sentido 5', 3'. ¿Sí? Entonces se va a sintetizar dos moléculas de RNA, una poli A y un mensajero RNA con cápside, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está el extremo 5', un mRNA de cápside que se llama, y después se va a desdoblar en los ribosomas la proteínotranscriptasa PB1 y PB2, ¿sí? En los ribosomas. Y se va a formar aquí las 10 proteínas transcritas, PBA, PB1, PB2, que son transcriptasas, ¿sí? Y también esta polía, mensajero polía, se va a desdoblar a mensajero RNA positivo y otra vez va a ingresar al núcleo, ¿sí? Un mensajero RNA que ingresa al núcleo y luego va a migrar al aparato de Golgi, este mensajero núcleo, y en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico de la célula se va a ensamblar y luego se va a unir, ¿sí? Con las proteínas M1 y no estructurales, que son 1 y 2, para producirse la gemación viral y que forman las 10 proteínas del nuevo virus. Una vez por gemación sale y bueno, va a infectar nuevas células. La función de las neuraminidasa es aquí, cuando se está produciendo la gemación, va a cortar estas proteínas para que el virus pueda ser liberado en el proceso de replicación viral. Ok, vamos a ver un video para verlo más gráficamente, todo este proceso de replicación del virus influenza, que les repito es uno de los pocos virus que la transcripción en realidad se realiza en el núcleo celular y es pregunta de examen, ojo. Bien, vamos a ver este video interactivo.
Bueno, está en inglés, les voy a ir explicando un poco, sin embargo, vayan poniendo The atención. flu is a contagious respiratory infection caused by influenza viruses. Like all Bueno, es viruses, un virus respiratorio, influenza ¿no? must gain entry into host cells to replicate. The process Aquí está la involves several célula stages, huésped from attachment and entry to y se viral va a RNA acoplar, and protein production to assembly and release from the host cell. se va a unir a los receptores de ácido siálico de la célula huésped, ¿sí? La proteína H, hemaglutinina, Hemagglutinin recognizes receptor polysaccharides that terminate with sialic acid. The cell then takes up the virus by y por endocytosis. endocitosis se va a migrar hacia el citoplasma The celular. endocytic vesicle then Se va a fuses with formar a un lysosome. lisosoma o A un lysosome endosoma contains en digestive español, enzymes and an acidic que es material, ácido. and typically Gracias a esta digests acidificación contents taken in from outside the se cell. va a liberar el virus y se va Fortunately for the a host, migrar the virus uses the acidity to its advantage. An ion hacia el channel allows citoplasma. protons to enter Les the decía que hay virus. canales The que se acidity forman inside the viral gracias a la disrupts neuraminidasa, protein-protein que solamente va a interactions, hacer causing migrar matrix proteins to iones. detach from proteins covering the viral RNA genome. This detachment is the beginning of the uncoding process. It's interesting to note that one type of anti-influenza drug blocks this ion channel. Bueno, hay fármacos que vamos a ver después que The actúan acidity a also nivel triggers de hemagglutinin los to make a receptores, ¿sí? structural De change ácido and siálico y de insert itself into neuraminidasa. the vesicle membrane. In this new Una vez form, que están en el hemagglutinin stimulates citoplasma, membrane fusion. el The genoma se va a RNA liberar genome and associated proteins can flow freely away from the matrix proteins into the los cytoplasm, 8 genes completing van the a migrar uncoding hacia el process. núcleo de la célula huésped, ¿sí? The 8 RNA segments of the Aquí influenza está la genome polía are que se va a covered with formar nucleocapsid proteins, y en esta abbreviated parte NP, and una attached to several nucleocápside other que es en el proteins contexto that 3' make up the 5' viral o RNA polymerase. 5' These 3'. RNA protein units enter the nucleus via the nuclear pores. Toda la información genética para Meaning descripción se that va a they're realizar en el non-coding núcleo. strands. Each of the 8 segments No olviden de que es un copied into a RNA de complementary polaridad plus strand by negativa the viral RNA polymerase before it can be used for translating proteins. To make a messenger y RNA se va a translation by transcribir host a un ribosomes, mensajero the virus needs RNA. to add a structure Aquí está called la a 5' polía cap at the beginning y of the una mRNA cápside en el transcript. contexto 5' The virus 3'. performs a stealthy Este act mensajero known as cap RNA snatching, in which es the de viral polaridad RNA polymerase cuts negativa, off the ¿sí? cap from one of the host cell's own mRNA molecules and uses the cap to start transcription of viral RNA. The new plus strand viral RNA gets a Se va a poly-A transcribir tail por that aids complementariedad in de mRNA bases stability. en un transcrito RNA de polaridad positiva. The new viral mRNA leaves the nucleus for the cytoplasm, Eso se va where a the host liberar cell's con las ribosomes colas translate the polía y mRNA. por In complementar this por example, splicing the también se va a mRNA seguir codes for the formando nucleocapsid otra cadena protein de that will code RNA. future viral RNA molecules. Several other mRNAs code for viral envelope proteins. Envelope proteins are made by ribosomes Todos on esos the host cell's RNAs endoplasmic van a ir reticulum. al This retículo particular endoplásmico y mRNA otras codes for también al hemagglutinin. aparato de Golgi, ¿sí? Back in the nucleus, the newly made nucleocapsid proteins prime and stabilize viral RNAs as they're Después being la molécula synthesized into original, full-length el plus DNA, strands, va a this time copiar lacking a por cap and a complementariedad de poly-A bases tail. otras Newly cadenas de made polaridad RNA positiva polymerase de proteins enter RNA the nucleus and participate in the production of additional full-length minus strands that will serve as que the van a RNA servir genome como segments of molde new viruses. para las 10 proteínas que les mencionaba, From ¿sí? these events, 10 different types of proteins are synthesized Ahí from the están las mRNA 10 segments, proteínas, and new la minus strand M, RNA genome M1, segments M2, are la produced. PA, The RNA genome hemaglutinina, segments la complex with RNA neuraminidasa, polymerase, que van a nucleocapsid después proteins, migrar hacia el matrix aparato de protein, and Golgi. packaging proteins are exported from the nucleus. Hay algunos que se van a empaquetar aquí en The el envelope citoplasma proteins made on the y en el momento de la endoplasmic reticulum liberación move by transport sí se va a vesicles from the ensamblar en el endoplasmic aparato de reticulum to Golgi. the Golgi apparatus, and finally to the plasma membrane. The Una vez que por un fenómeno de exocitosis recién del citoplasma van a migrar aquí la neuraminidasa va a cortar, ¿sí? Para que pueda liberarse. Entonces la función de la neuraminidasa de la proteína N es cortar, porque si no se corta entonces el virus no se libera, y es algunos blancos de algunos fármacos que vamos a ver
contra influenza, por ejemplo, H1N1, tenemos el zanamivir o el oseltamivir, que funcionan a nivel de esa parte de la replicación. ¿Se entendió ahora un poco más claro el proceso de la replicación? Bien, entonces continuemos. Tipos y subtipos. Habíamos dicho de que hay 3 tipos de influenza, ¿sí? De virus influenza o influenza virus, como quieran llamarlos. El A, el B y el C. Y están determinados por las proteínas de superficie, que en el caso de la hemaglutinina hay 16 subtipos y de la neuraminidasa hay 9. Los subtipos que están circulando por especie en los humanos hay de la H1 a la H3, ¿sí? En los cerdos hay de la H1 a la H3, no se olviden que esto es hemaglutinina. En los equinos hay de la H3 hasta la H7 y en aves está circulando desde el subtipo H1 hasta la H5. ¿Por qué es importante esto? En las aves va a haber una recombinación genética que se llama, dándonos los cambios mayores o cambios SHIP, que se llama, y cambios menores. Los cambios menores o cambios DRIP, que van a leer en algunos libros, como en el Murray, por ejemplo, son responsables de causar epidemias. Estos cambios menores generalmente se reportan en los virus del tipo B. Los cambios mayores se dan, o cambios SHIP, en virus de la influenza A, y van a ser los responsables de producir pandemias, ¿sí? Debido a la facilidad de transmisión, los subtipos A y B son responsables de epidemias y pandemias respectivamente. Otra pregunta de examen, ¿sí? Hemos dicho que los cambios mayores o DRIP son los responsables, o SHIP, perdón, son los responsables de producir pandemias. Aquí tenemos las variaciones antigénicas, ¿sí? Cambios menores van a producir cambios puntuales o cambios DRIP en algunos aminoácidos del virus y por tanto van a ser responsables de causar epidemias. Y se van dando en larga data, en años, no es de la noche a la mañana. En cambio, los cambios SHIP o cambios mayores se producen en poco tiempo, ¿sí? Y son los responsables de causar epidemias porque van a causar mutaciones o cambios conformacionales mayores en el genoma viral. Los de tipo A, o bueno, la influenza A va a responder a, o son las responsables de pandemias, los de tipo B epidemias, y tienen altos índices de mortalidad y obviamente esto conlleva a altos costos económicos para los países, para los gobiernos. El potencial epidémico reside en la gran variabilidad de las proteínas de superficie, hemaglutinina y neuraminidasa, y tan pronto que se genere una respuesta inmune en la población, aparece un nuevo virus que va a eludir y va a escapar al sistema inmunológico. Por tanto, por eso es difícil controlar mediante la vacunación, a pesar de que hay vacunas disponibles y que salen cada año contra influenza. El problema es de que van mutando, especialmente los cambios DRIP, sin algunos aminoácidos, y es razón por la cual cada año salen nuevas vacunas para protegernos contra la cepa viral que esté circulando en determinada estación del año. ¿Por qué se originan las pandemias? Hay algunas teorías. Es igual de que, por ejemplo, todos pensaban, o en la comunidad científica se pensaba de que antes de coronavirus y después de la pandemia del año 2009 que se vio en México, el próximo virus también iba a ser un virus de influenza por la gran variabilidad y gran mutación que estos tienen. Sin embargo, nadie pensaba que fue un coronavirus.
¿no? Que fue la que originó la actual pandemia que estamos viviendo. Hay algunas teorías, ¿sí? Por ejemplo, una dice el reordenamiento genético entre virus humanos y animales. Por ejemplo, la pandemia de H1N1 del año 2009 tiene tres componentes. Tiene un componente aviar, un componente humano y un componente de cerdo, de virus de los cerdos, que ha mutado y obviamente luego ha pasado del cerdo a los humanos. Sí, sin embargo, por estos tres componentes genéticos del virus, aviar, humano y porcino. Aquí, por ejemplo, tenemos que la influenza asiática del año de 1957 era un subtipo H2N2, es decir, un reordenamiento genético de virus de aves y humanos. La pandemia de influenza A Hong Kong del año 1968 tenía un componente eh, ave, de ave, porcino y también humano, ¿sí? Por reordenamiento de algunas de las proteínas, aquí transcriptasas igual. Otra teoría dice la transferencia directa de virus entre animales y humanos, es decir, va directamente, te pasa si estás con aves de corral, que es lo muy frecuente en Asia, donde el humano se acerca mucho a las aves de corral por las granjas que existen y la gran cantidad de animales, se puede pasar o puede haber una transferencia directa del virus aviar, en este caso, al humano. Aquí, por ejemplo, tenemos el mecanismo de transmisión o variación antigénica SHIP, cambios mayores. De las aves pasa a los cerdos, se produce una recombinación con los virus humanos por la gran afluencia o el contacto humano que hay en los corrales. Se produce un reordenamiento genético del virus y se transfiere el genoma tanto del virus aviar, porcino y humano, y se produce de esa manera una nueva cepa viral. La transmisión es directa, también puede ser directa. Una tercera teoría dice la reemergencia de virus de reservorios no conocidos o no sospechados, es decir, lo que ha pasado con coronavirus, que hasta la fecha no sabemos el reservorio, sin embargo, puede darse el pase del virus de un reservorio que no es sospechado o no conocido directamente al humano. Bueno, esto es las pandemias que se han originado y los subtipos, desde las pandemias de 1918, que es la mayor conocida, que ha tenido una gran cantidad de muertes, que va de 20 millones, o sea, más gente ha matado la influenza del año de 1918 que la Primera Guerra Mundial. Luego hemos tenido la influenza asiática, que el subtipo circulante era el H2. Luego la influenza rusa en 1977 y el 2009, que ha sido originado por H1, que tenía un componente aviar, porcino y humano, ¿sí? H1N1. Aquí la responsable de la pandemia del 2009 era tripartito, es decir, tenía componentes genéticos de ave, humano y cerdo. Ok, ¿está claro hasta ahí? ¿Dudas, Darwin? No, pero está claro. Ya, vamos a ingresar al cuadro clínico entonces, ¿sí? ¿Cuál es la clínica o manifestaciones clínicas del virus de la influenza? Y vamos a ver comparando si hay similitud con coronavirus o no. El mecanismo de transmisión es aéreo, ¿sí? De persona a persona por contacto directo a través de las secreciones respiratorias que se dan de los pacientes al toser por las gotitas de flujo que llamamos, y también se produce al estornudar, o por fomites. ¿Qué serán los fomites, Laura, para la guerra? ¿Han escuchado No, hablar de no. los fomites? Taber, No sé, doctor. Ana, Joana, ya.
Aquí están los fomites, por ejemplo, son los utensilios. Son objetos inanimados que pueden transmitir algún virus. Por ejemplo, algún pañuelo, algún utensilio, cuchara, ¿sí? Toalla. Esos son los fomites. Entonces, influenza virus o virus influenza se transmite también por esta vía de fomites. Utilizar utensilios contaminados con el virus. Pañuelos también, ¿sí? Se dice que cuando estornudamos se transmite una gran cantidad de partículas virales que pueden llegar hasta los 10 copias de partículas virales de influenza, y obviamente esto se puede transmitir mucho más alejado de 1 metro y 2 metros, similar a coronavirus. En cuanto a la patogenia, ¿cómo se va a producir la enfermedad? Hemos dicho que a través de las gotitas de flujo, salivas, manos contaminadas con las superficies, y se va a dar dos componentes de infección y no infección a nivel celular. No infección, que puede ser inhibida a través de inhibidores inespecíficos a través del sistema inmunológico, y la infección se va a dar en función de la carga viral y en función del estado inmunitario del paciente, ya que hemos dicho evidentemente, si influenza es una patología benigna, pero va a depender del sistema inmune del paciente, del huésped en este caso. Va a depender también de la menor viscosidad del moco nasal, ¿sí? El moco tiene una función de atrapar las partículas virales, entonces si hay una disminución de la viscosidad del moco nasal, obviamente mayor va a ser la probabilidad de infección por virus de transmisión respiratoria, ¿sí? Y obviamente se va a diseminar por el tracto respiratorio a nivel bajo, es decir, pulmones, y también a nivel del tracto respiratorio superior. ¿Qué es lo que va a causar el virus? ¿Sí? Va a causar en la célula, a nivel celular, destrucción de células, ¿sí? Descamación de la mucosa, y obviamente va a haber una afectación en la capa basal del epitelio respiratorio. La replicación viral va a causar una gran infiltración de monocitos, ¿sí? Va a haber una gran cantidad de este tipo de células, monocitos, descamación y edema, por eso la congestión nasal. En cuanto a la clínica, también va a haber fiebre, astenia, dinamia, habíamos dicho. Como pueden ver, nada específico, dolor de garganta también, odinofagia. Y como pueden observar, nada específico con coronavirus, y prácticamente son los mismos síntomas: elevación de la temperatura, fiebre, dolor de cabeza, cefalea. Sin embargo, para coronavirus hemos visto algunos signos específicos, como la pérdida del olfato, que es la anosmia, ¿verdad? Sin embargo, influenza también va a causar signos no específicos en realidad, que pueden causarte cualquier patología respiratoria viral. Desde el punto de vista de la inmunología, se va a activar la respuesta inmune innata, como también específica o adaptativa, a través de la respuesta celular y humoral, activándose los linfocitos TH citotóxicos a través de los linfocitos TH1 y TH2, ¿sí? La respuesta humoral nos va a dar la producción de gran cantidad de anticuerpos, y se va a dar mediante la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, produciendo la lisis del virus, o también mediante la opsonificación, ¿sí? La producción de opsoninas, los cuales los anticuerpos van a ir a unirse a las células infectadas, y de esta manera poder realizarse de una mejor manera, o de una manera mucho más fácil, la fagocitación o fagocitosis de los macrófagos, ¿sí? Y células infectadas. La influenza clásica va a tornarse por escalofríos, cefalea, tos, fiebre alta, mialgias, artralgias y anorexia.
Todo esto se va a producir la recuperación entre 2 y 4 semanas y la gravedad del cuadro, no olvidemos que influenza mata personas, ¿sí? Es la gravedad de esta enfermedad va a depender de la inmunología del paciente y también de la cepa viral que esté circulando. En niños, la fiebre es mucho más alta, 38, 39, produce convulsiones y también puede manifestarse mediante algunos síntomas gastrointestinales, como por ejemplo diarrea. En menores de 1 año, la influenza es mucho más severa y produce un cuadro de bronquiolitis, laringitis y traqueobronquitis y también algunas manifestaciones de tipo neurológico. Las complicaciones van a depender de, puede estar asociados, ¿sí? Puede causar neumonía viral primaria o también la neumonía puede asociarse a infección bacteriana secundaria o también ambas. Ok. Las complicaciones del tipo B podemos nombrar, por ejemplo, miocarditis, algunas complicaciones neurológicas, meningitis o encefalitis y también puede complicarse con síndrome de Reye, especialmente en niños. Y también pueden darnos otro síndrome que es el Guillain-Barré, que afecta a las terminaciones nerviosas, que se caracteriza por una parálisis de miembros inferiores. El tipo C, bueno, produce un resfriado común y no produce epidemias, es generalmente benigno. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió algo que no entendieron? Gladys, ¿está claro? Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a quedar aquí y vamos a continuar con diagnóstico en la próxima clase. Bien. Está bien, doctor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Luego, doctor. Hasta luego.